Buenos días, hermanos. Aquí estamos un domingo más. Eh, Vamos a agradecer a nuestro Señor, primeramente, por esta posibilidad que tenemos. Vamos a dirigirnos a Él en oración. Padre, te damos gracias por esta posibilidad que tenemos de congregarnos de esta manera, Señor. Te rogamos que estés controlando todo, Señor, esta conexión, este medio que vos nos has dado. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, que vamos a estar escudriñando, y te pedimos que abras nuestros corazones para que podamos escuchar lo que tenés para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Llegamos al final de este estudio que estamos haciendo de la primera epístola a los Corintios, esta carta que el apóstol Pablo le escribió a nuestros hermanos de aquella ciudad en Grecia. Y hemos estado viendo distintas manifestaciones, distintas formas en las que el orgullo y la falta de amor que se manifestaba en las acciones de estos hermanos nuestros estaban reflejándose en la vida de la iglesia, ¿sí? Hemos pasado por estudiar divisiones entre ellos, falta de sensibilidad al pecado, falta de empatía por el prójimo, de pensar en el prójimo, mal uso de los dones, desórdenes, etc. ¿Sí? Hemos visto varias de estas cosas a lo largo de la carta. También hemos comentado cómo la cultura griega que rodeaba a estos hermanos estaba permeando la iglesia y había desviado el foco de estos hermanos de la obra de Cristo, de la gloria para Dios, hacia una vanagloria humana, hacia ver los méritos humanos, ¿sí? Principalmente hacia demostraciones de sabiduría humana, ¿sí? Y hoy vamos a ver, si Dios lo permite, el capítulo 15 principalmente de esta epístola, en donde vamos a encontrar a Pablo abordando tal vez el mayor de los ataques que desde la razón, desde la sabiduría humana que mencionábamos, estos hermanos estaban haciendo al Evangelio, ¿sí? Porque vamos a ver que ellos, o algunos de ellos, estaban negando la resurrección, la posibilidad de la resurrección de los muertos, lo cual indirectamente, por implicación, estaba negando, como vamos a ver que Pablo va a desarrollar, la resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces les voy a pedir que tengan en lo posible sus Biblias abiertas en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a estar viendo varios pasajes de este capítulo. Comenzando en el versículo 1, Pablo les dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En estos versículos, Pablo apunta a recordarles el Evangelio a estos hermanos, a recordarles el Evangelio que él les había llevado y que ellos habían recibido, ¿sí? Mencionando en particular todas estas partes del Evangelio: la muerte del Señor, conforme a las Escrituras, su sepultura, y su resurrección al tercer día. Y Pablo remarca también conforme a las Escrituras, porque podemos ver que tanto su muerte como su resurrección había sido profetizada. Por lo cual Pablo está llevando de nuevo a la resurrección de Cristo a un lugar de importancia. Un lugar donde nosotros muchas veces tendríamos que preguntarnos si le damos ese lugar a la resurrección, tanto como a la muerte. Muchas veces tenemos presente Cristo murió por nosotros, Cristo murió por vos cuando predicamos, pero también tenemos que tener en cuenta la resurrección, porque en la obra de salvación ambos sucesos, ambos hechos tienen una relevancia similar, ¿sí? Una no puede estar sin la otra. Entonces Pablo va a recordarles,
¿sí?, esta cuestión. Que la muerte del Señor, ¿sí?, nos libró del poder de pecado, nos reconcilió con Dios tomando nuestro castigo sobre sí, pero que también la resurrección es importante porque nos da la garantía de que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo y que además nos da la posibilidad de vivir en vida nueva, como dice la palabra del Señor, ¿sí? Y obviamente nos da la esperanza de la resurrección futura para nosotros. Pablo va a continuar desde el versículo 5, dando una especie de lista de las personas que atestiguaban sobre la resurrección del Señor. ¿Sí? Va a mencionar a Pedro, va a mencionar a los 12, a Jacobo, a varios hermanos, después va a decir a la vez. Y en el versículo 8 va a decir, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí? Ahí Pablo entonces, entre los testigos, se menciona a sí mismo que era el que principalmente había plantado la iglesia en Corinto, y les da una especie de lección de humildad a estos hermanos, ¿no? Diciéndole, yo soy apóstol también, pero no por algo que yo tenga, no por alguna cualidad mía, al contrario, ¿sí? Él dice, yo no soy digno, yo fui perseguidor de la iglesia, él se reconoce indigno de esa misión que el Señor le había encomendado, pero también reconoce la gracia del Señor para poder llevar adelante esta misión de predicar el Evangelio. Sea quien sea, dice Pablo, ¿sí?, en el versículo 11, sea quien sea que les haya predicado, ustedes así han creído, les dice, les recuerda a estos hermanos que ya hubiese sido Pablo, Pedro o todas las personas que estuvimos mencionando antes, que le hubiesen predicado el Evangelio, todos predicaban el mismo Evangelio. Cristo murió, pero Cristo también resucitó. Entonces, llega al punto en donde empieza a abordar el tema en sí, ¿sí? En el versículo 12, en donde les va a preguntar, quizá medio asombrado, ¿no? Y un asombro que quizá también nos puede pasar a nosotros hoy en día. Y dice, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo podía ser que hermanos nuestros, hermanos cristianos, estuvieran diciendo que no había resurrección o que no iba a haber resurrección? ¿Sí? Si eso era lo que habían creído, si eso era lo que se les había predicado. Una vez más, entonces vemos a los corintios que están siendo víctimas de su exceso de racionalización de las cuestiones espirituales, de las cuestiones de fe. Otra vez intentando comprender cosas que deben comprenderse por fe espiritualmente con la razón, con nuestra mente limitada, con nuestro entendimiento. Ahora, esto no quiere decir que nosotros al acercarnos a la palabra del Señor y al estar estudiando o metiéndonos en las cuestiones del Señor, debemos dejar de lado nuestra razón, para nada. Eso no quiere decir lo que estamos argumentando, pero sí nosotros tenemos que saber que va a haber cosas que nuestra mente no va a poder comprender, porque nuestra mente justamente es limitada y porque Dios a veces obra en maneras, ¿sí?, que nosotros no podemos comprender. Pero cuando esos límites que nuestra mente nos pone se chocan con la realidad de las Escrituras, ¿sí?, son esos límites que se tienen que amoldar a lo que dice la palabra de Dios, y no tenemos que amoldar la palabra de Dios a aquello que nosotros comprendemos, ¿sí? Muchas veces tendemos a racionalizar demasiado las cuestiones de la fe, ¿sí?
Lo que entendemos, lo creemos y lo afirmamos, pero las cosas que no entendemos nos cuesta creerlas. A veces hasta las empezamos a negar, como estos hermanos les estaba pasando, ¿sí? Y estaría bueno poder pensar, ¿no? Si estamos en algún punto despojando al Evangelio de su sobrenaturalidad, ¿sí? Por cosas que no comprendemos, ¿sí? Por dejarnos limitar por nuestra mente y no reflexionar tanto quizá en aquellas cosas que nos cuesta comprender. A estos hermanos claramente les estaba pasando esto, ¿sí? Con su foco en la sabiduría humana estaban negando la resurrección. Entonces ahora Pablo va a continuar su argumento, ¿sí? Y les va a decir a partir del versículo 13, ¿sí? Porque si no hay resurrección de muertos, ¿sí?, como ellos afirmaban, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Lo vuelve a aclarar, ¿sí? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, haciendo referencia a aquellos que ya habían muerto, a los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ¿sí? Pablo termina con una frase fuerte, ¿sí? Diciendo, si Cristo no resucitó, lo que nosotros predicamos, lo que ustedes creyeron, no tiene sentido. Y termina diciéndoles que seríamos los más dignos de lástima de todo el mundo, si esto fuera así, ¿sí? Entonces, vemos algunas implicancias que tenía el hecho de negar la resurrección, ¿sí? Si negaban la resurrección de Cristo. Y si eso sucedía, entonces, repasamos, Pablo dice, nuestra fe no sirve de nada, es vana, ¿sí? Eso quiere decir, no sirve de nada. Nuestra predicación tampoco sirve de nada, ¿sí? El Evangelio sería una mentira. ¿Por qué? Porque se predica en el Evangelio la muerte y la resurrección de Cristo. Y si Cristo no resucitó, eso sería una mentira, ¿sí? Y dice, seríamos falsos testigos de Dios, porque nosotros estamos diciendo que Dios resucitó a Cristo de los muertos, ¿sí? Y no es así, si es que Cristo no resucitó. También dice, aún estaríamos muertos en nuestros pecados. Y aquellas personas que ya murieron físicamente, ya no tienen ninguna esperanza. Ya está, todo terminó para ellos, ¿sí? Entonces, vemos que Pablo les hace notar que ese argumento que ellos estaban permitiendo entrar en la iglesia, estaba socavando y estaba desmantelando por completo la obra de salvación de Cristo, ¿sí? Quitando la esperanza que tenemos. Y por eso Pablo les termina diciendo en el versículo 19, si esto es así, si el Evangelio es para esta vida nada más, si no hay resurrección, somos los más dignos de lástima del mundo, ¿sí? Porque no tendríamos esperanza. Porque Pablo, hablando de la esperanza, sí que tenemos de esta vida que trasciende nuestro tiempo en esta tierra, así como él le va a decir a los tesalonicenses en el capítulo 4 de la primera carta que les escribe, ¿sí?, que les pide que no ignoren acerca de los que durmieron, es decir, de los que ya murieron, ¿sí?, para que no estén sin esperanza como el resto de la gente. Si no creemos en la resurrección, perdemos esa esperanza. Ahora, Pablo va a continuar, ¿sí? Y luego de plantear esa situación, ¿sí?, hipotética, en donde si Cristo no hubiese resucitado,
todo esto que él estaba mencionando y que nosotros repasamos recién, sería nuestra realidad, él va a continuar, ¿sí? Y en el versículo 20 entonces les va a decir: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, ¿sí? Hablando de Dios Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Sí? Gracias a Dios tendremos que dar por ese más con el que empieza este versículo 20 que empezamos leyendo, ¿sí? Este más es un sinónimo de pero, ¿sí? Está contraponiendo todo lo que él venía diciendo con lo que va a decir ahora. Entonces, Pablo está comparando esa situación hipotética de la que hablábamos antes, en donde si Cristo no resucitó, el Evangelio es una mentira, nuestra fe es vana, no tenemos esperanza, ¿sí? Contra esta realidad, la realidad de que Cristo sí resucitó de los muertos, ¿sí? Y sí tenemos esperanza. Y esa resurrección de Cristo se hace extensiva a todos los que colocan su fe en Él, ¿sí? Así como Él dice, como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Entonces, así como el pecado se extendió desde Adán a toda la raza humana y como dice Romanos, todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? En Cristo la vida y la resurrección son otorgados a aquellos que confían en Él, a aquellos que ponen su fe en Él. Y también nos da un vistazo de lo que sucederá, de esa esperanza que tenemos, ¿sí? En donde vamos a ver que Pablo empieza a describir el cumplimiento del propósito de Dios. Este propósito que vemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en los versículos 9 y 10, donde Pablo nos dice que el misterio de la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, ¿sí? En el fin de los tiempos. Y acá vemos que Pablo nos está hablando de eso también, ¿sí? Y nos dice que todo dominio, todo poder, ¿sí? Todas las cosas le van a estar sujetas a Cristo, ¿sí? Quien a su vez se va a sujetar al Padre, ¿sí? Y nos habla también de que el último de estos enemigos que Cristo va a poner debajo de sus pies es la muerte, ¿sí? La muerte física y la muerte espiritual también. Entonces, Pablo les deja ver esta esperanza a nuestros hermanos, ¿sí? Para que ellos comprendan cuál es la realidad. ¿Sí? Ustedes están diciendo que esto no va a pasar, ustedes están diciendo que no hay resurrección. Eso implica que Cristo no resucitó. ¿Sí? Pero si Cristo no resucitó, no tenemos esperanza. En cambio, Cristo sí resucitó y tenemos esta esperanza, ¿sí? Entonces, aclara la cuestión. Ahora, también Pablo aclara en el versículo 23, ¿sí? Cuando luego de decir que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, hace una aclaración y dice, pero cada uno en su debido orden, ¿sí? ¿Por qué hace esta aclaración? Porque también había muchos
que esparcían una doctrina en aquel tiempo, y lo podemos ver, por ejemplo, si vemos en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 18, donde Pablo habla de dos personas que hacían esto, esparcían una doctrina diciendo que la resurrección ya había ocurrido, ¿sí? Que la de los cristianos ya había ocurrido. No en una manera corporal. Esto era como una especie de un gnosticismo temprano, ¿sí? En donde decían, no es corporal la resurrección, sino que es una resurrección espiritual, ¿sí? Y ya sucedió. Entonces quitaban esa esperanza también de la resurrección futura. Entonces vemos por eso que Pablo está aclarando esto, ¿sí? Cada uno en su debido orden, dice Cristo, es las primicias, y luego va a aclarar los que son de Cristo en su venida. También poniendo en claro que esta doctrina, esta enseñanza de que la resurrección ya había ocurrido, no era correcta, ¿sí? Entonces Pablo va a continuar, ¿sí?, argumentando, luego de dejar en claro cuál era la realidad, que Cristo resucitó y cuál es la real esperanza que tenemos todos aquellos que creemos en Él de una resurrección, ¿sí? Va a continuar haciéndose preguntas retóricas para poder continuar con su argumento, ¿sí? Y pregunta en el versículo 29 de otro modo, es decir, si no resucitó Cristo, si esto no fuera así como yo les estoy diciendo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Y después continúa y dice, ¿y por qué nosotros, hablando de él, sus compañeros de milicia, ¿sí?, peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, ¿sí?, hablando de los peligros a los que estaba expuesto el apóstol. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra los digo. ¿Sí? Pablo endurece un poco también su mensaje, ¿no? Y les está planteando esto, profesarse cristiano y no albergar la esperanza de la resurrección es totalmente incoherente, ¿sí? Y él empieza desde el bautismo, ¿sí?, diciendo, ¿por qué se bautizan por los muertos? Sí, hay muchas interpretaciones sobre este versículo, es un versículo difícil, ¿sí? Yo les voy a mencionar 3 interpretaciones que se dan para este versículo, en donde Pablo está diciendo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Sí? Una de las interpretaciones es que había gente que así practicaba un bautismo, digamos, sustituto. Alguien, un familiar mío, alguien querido hacia mí, ya había fallecido sin bautizarse, entonces yo me bautizaba en su lugar, ¿sí? Esta es una de las interpretaciones, ¿sí? Pero vemos que no hay evidencia de que esto sucediera, sobre todo en la iglesia, quizás sí en otros lugares, ¿sí? Hoy en día hay quizás sectas que practican esto, ¿sí? Pero esta opción no la vemos en la iglesia, ¿sí? Por lo cual se entiende que no debe ser a lo que el apóstol se está refiriendo, ¿sí? Otra interpretación es que puede estar hablando del bautismo en un sentido figurado, ¿sí?, relacionándolo con los sufrimientos que le está mencionando en los versículos siguientes, hablando del bautismo en una especie de metáfora sobre estos sufrimientos a lo que el cristiano está sometido en esta vida, ¿sí? Y otra de las interpretaciones es que cuando nosotros nos bautizamos, nosotros estamos identificándonos, ¿sí?, al sumergirnos con la muerte del Señor y al levantarnos del agua con la resurrección del Señor, con la resurrección a una vida nueva, ¿sí? Y entonces lo que esta interpretación dice es, los que de ustedes se están bautizando y dicen que Cristo no resucitó indirectamente, ¿sí?, diciendo que no hay resurrección,
¿Por qué se bautizan por los muertos? ¿Por qué se bautizan por alguien que en realidad no resucitó? ¿Qué están reflejando con el bautismo? ¿Sí? Si están negando la resurrección, ¿sí? Entonces vemos que Pablo les está marcando la incoherencia de este argumento que ellos estaban presentando, ¿sí? Y después va a hablar de sus sufrimientos, ¿sí? Y del peligro al que él estaba expuesto permanentemente por la predicación del Evangelio, ¿sí? Y qué sentido tiene o con qué esperanza podríamos nosotros enfrentar las aflicciones que sabemos que vamos a tener en este mundo, porque así lo ha dicho el Señor, en predicar el Evangelio, en ir contra la corriente del sistema del mundo, ¿sí? ¿Con qué esperanza lo hacemos si en realidad cuando nosotros dejemos este mundo todo se termina? ¿Sí? Por eso él termina diciendo, si es así, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, ¿sí? Nada tiene sentido si no tuviéramos la esperanza de la resurrección. Estas teorías racionalistas, ¿sí? Basadas en lo que el conocimiento humano podía aportarles, que estos corintios estaban esparciendo en la iglesia, estaban corrompiendo la verdadera doctrina que se les había entregado, que se les había predicado, el Evangelio, ¿sí? Y Pablo, quizá con un poco de ironía, ¿sí? Les cita a un poeta griego y les da esta frase, ¿sí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Entonces usa uno de esos poetas que ellos tantos admiraban, de esos filósofos, ¿sí? Que ellos tanto querían imitar, para decirles, ojo con lo que están haciendo, ¿sí? Están corrompiendo la doctrina del Señor por tener este tipo de cuestiones entre ustedes, ¿sí? Una advertencia similar a la que vemos que el apóstol Juan hace en la segunda epístola que escribe, ¿sí? Donde dice, si alguien viene con una doctrina diferente, ¿sí? Ni siquiera le digan bienvenido, nada. Ni siquiera le den la bienvenida, ¿sí? Porque dice el que le da la bienvenida participa en sus malas obras, ¿sí? O también, como estuvimos estudiando hace un tiempo en la epístola a los Gálatas, cuando Pablo les hace hincapié y dice, si alguien, incluso si nosotros, viene con otro evangelio, aunque no existe otro evangelio, les va a decir, ¿sí? Que sea anatema, ¿sí? Que sea maldito, que no lo tengan en cuenta, ¿sí? Deséchenlo, porque todo eso es distorsiones del verdadero evangelio. Y si nosotros damos lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, a este tipo de teorías que muchas veces parecen innovadoras, parecen vanguardistas, ¿sí? Parecen muy interesantes y son tentaciones a nuestro intelecto que siempre quiere estar ahí destacándose y encontrando algo nuevo, ¿sí? Si damos lugar a esas cuestiones en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos sometiéndonos a un riesgo enorme en nuestra vida espiritual, dándole lugar a estas cuestiones como quizá estaban haciendo estos hermanos en Corinto. Y además, esto demuestra un desconocimiento, ¿sí? Peligroso y vergonzoso, como Pablo le dice a nuestros hermanos en el versículo 34, de Dios, ¿sí? Fíjense que él les dice, algunos no conocen a Dios, ¿sí? Y les aclara, para vergüenza vuestra los digo, como diciendo, no me tiembla el pulso, ¿sí? Para decir esto. Algunos de ustedes, los que están diciendo esto, no conocen a Dios. Ahora Pablo va a continuar, ¿sí? Atacando otra arista de este problema y lo vemos, por ejemplo, en los versículos 35 al 38 diciendo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Sí? Nos va a usar Pablo
un ejemplo bien de la creación, un ejemplo simple, sencillo, para que ellos pudieran entender esta cuestión de que ellos están diciendo, ¿cómo va a haber resurrección? ¿Con qué cuerpo vendríamos? Otra vez poniendo un limitante racional a esto que el Señor prometió, ¿sí? Y Él usa este ejemplo de cómo uno siembra una semilla y nace una planta, algo diferente, para explicarles. Porque fíjense que Él les va a decir en el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Sí? Y les va a explicar, ¿sí?, estas diferencias. Y les va a decir que nosotros hasta ahora trajimos la imagen de Adán, el hombre terrenal. Y luego vamos a traer la imagen del hombre espiritual, que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, este limitante también racional que los corintios estaban poniendo, ¿qué cuerpo van a venir? Tampoco tenía sentido, porque lo que muere, dice Pablo, no es lo mismo que resucita. ¿Sí? Y decíamos, hasta hoy llevamos la imagen caída de Adán, esa imagen que cayó en el Edén después de pecar, ¿sí? Y esa es la imagen que hemos heredado, pero Dios se ha comprometido, y lo vemos en Romanos 8:29, a formar en todos aquellos que creemos en Cristo la imagen de su Hijo. Y vemos en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, que nos dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sí? Entonces, está hablando de lo mismo Pablo, esta transformación, ¿sí?, que también podemos ver en Tesalonicenses, ¿no? Que vamos a sufrir o a pasar, ¿no?, a sufrir de dolor, ¿no? A transitar en la resurrección, esta transformación del cuerpo tal como lo conocemos hoy. Entonces, Pablo va a continuar, ya vamos llegando casi al final del capítulo 15, ¿sí? Y nos dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿sí? Esto que veníamos hablando. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y nos va a explicar por qué, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Acá nos sigue hablando de lo que nosotros conocemos como la glorificación de nuestros cuerpos, ¿sí? Este cuerpo caído siendo resucitado, si es que ya hemos muerto en el momento de la venida del Señor, o siendo transformado en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, si es que nosotros aún estamos vivos cuando nuestro Señor vuelva. Entonces, sea como sea, nuestro cuerpo corruptible va a ser transformado en uno incorruptible, ¿sí?, para que podamos heredar eso que el Señor tiene para nosotros en la vida que sigue. Entonces, Pablo nos sigue hablando de lo que nos mencionó en un primer momento, ¿sí?, la derrota de este postrer enemigo, como él decía, que es la muerte. Y dice que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y termina el capítulo diciendo, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es
en vano. Si vemos acá otra vez Pablo enfocándolos hacia esta esperanza, ¿sí? Esta esperanza de victoria que tenemos sobre la muerte gracias a la resurrección de Cristo, ¿sí? Esta esperanza de que en un momento esa victoria que Cristo ya obtuvo sobre la muerte va a ser visible, va a ser una realidad para todos nosotros. Y esto nos tiene que motivar, como dice Pablo en el último versículo 58, a estar firmes, a ser constantes y crecer permanentemente en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que lo que hacemos y que el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque justamente tenemos esta esperanza de esta vida que va a trascender lo que ocurra en este mundo, de esta vida que va a trascender este tiempo de vida física que nosotros tenemos. Si no hay resurrección, como decían los corintios, perdemos esa esperanza, perdemos ese objetivo, eso que nos motiva a estar esperando la venida de nuestro Señor, ¿sí? En cambio, si nosotros tenemos bien en clara esa esperanza, podemos crecer, podemos estar firmes, podemos estar confiados que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El capítulo 16 también lo tenemos en nuestro pasaje de hoy, y es el capítulo final de la epístola, ¿sí? Como todo capítulo final de la epístola, o de una epístola, mejor dicho, tiene saludos, tiene planificación, ¿sí? Pablo les habla sobre la ofrenda que él está pensando recoger, ¿sí? Pero les invito a leerlo, ¿sí? Y lo único que quería mencionar en este momento, porque ya no tenemos tiempo, es la exhortación que él les va a hacer en el versículo 13 y 14, de estar firmes en la fe, de velar, de ser maduros, y en el 14 que dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces vemos que vuelve a retomar el tema que vimos a través de toda la epístola, ¿sí? En donde nos enseñó que enfocarnos en nuestros méritos y en nuestra sabiduría y en las cosas que podemos conocer no hace más que alejarnos de la verdadera sabiduría de Dios y del verdadero conocimiento de Dios. Y que la realidad de los creyentes no tiene que ser destacarse por su conocimiento, su sabiduría humana, sino que tiene que ser por una entrega madura al amor del Señor y poder ser un canal de ese amor hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, hacia todos los que nos rodean. Así que bueno, hermanos, con esto concluimos este estudio sobre la epístola de los Corintios. Esperamos que haya sido provechoso y que haya quedado claro esto que queríamos mostrar a través de todo este estudio, ¿sí? que es la intención de Pablo al escribir esta carta. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, y te rogamos, como hicimos al principio, que vos abras nuestros corazones para comprender aquello que vos estás tratando de enseñarnos en el día de hoy, Señor. Te rogamos por lo que continúa de esta reunión y te pedimos que nos acompañes con tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, amén.